Con la propuesta en que la exclusión sea un tema olvidado en Colombia y se abran todas las instituciones a nuestros jóvenes, Hugo Florido y Marisol Martínez, a diario, con razones de peso tanto académicos como evidentes resultados positivos, batallan contra los sistemas, contra las mareas, contra los vientos, para hacer de la inclusión una verdadera política pública en nuestro país. Muy buenos días a todos. Muchos de ustedes han escuchado la voz del Colegio República Bolivariana de Venezuela por parte mía. En algunas situaciones hemos, digamos, repetido algunos elementos que son claves para hacer educación inclusiva, y hoy quise hacer algo diferente, no con el objetivo de validar o privilegiar unos u otros aspectos, sino con el objetivo de garantizar que cada una de las intervenciones que se hacen desde el derecho a la educación deben tener eso que está en la primera diapositiva, la garantía de seguir colocando los puntos sobre las IES, porque pareciera que en estos niveles de intervención que se hacen con aquellas personas que tienen condiciones y situaciones específicas, pues la educación pareciera que es un derecho de segunda mano. Y quiero colocarles, digamos, en una evidencia clara que si no existe la posibilidad de combinar el derecho a una atención en salud, el derecho a una atención en recreación y en la participación con el derecho a la educación, es imposible lograr que las personas tengan un lugar en el mundo y un lugar en la sociedad. Por eso, cuando pongo los puntos en las IES, voy a hacer una introducción de algunos elementos que son clásicos de la educación inclusiva que ustedes como padres de familia, como terapeutas y como docentes merecen conocer, para que Marisol enseguida de mi intervención pueda contarles cuáles son aquellas características de carácter pedagógico, didáctico y por qué no decirlo técnico que se podrán aplicar para que sus hijos y sus estudiantes tengan mejores condiciones. Siguiente, por favor. Lo hice con una condición muy específica, quise traer como invitados a los signos de puntuación, porque yo constantemente cuando digo que soy la voz de un colegio, la voz de la experiencia de más de 1000 niños que hemos atendido en educación regular, pues definitivamente me coloco en el lugar de entender que esto es una reflexión profunda frente a lo que podemos hacer con ellos. La primera pregunta que me asaltó tiene que ver con una experiencia que estamos desarrollando, que estamos sistematizando en el Colegio de República de Venezuela, y me encontré con un diario de España en donde decían que una escuela había optado por colocar a los niños una serie de sacos de chalecos llenos de arena para que los niños con condiciones disruptivas tuvieran la oportunidad de estar más tiempo concentrados. Me asaltaban muchas preguntas, se las quiero compartir. ¿Es legítima y es dignificante esta forma de hacer contención en los estudiantes? ¿Qué pasaría si estos estudiantes de esta escuela de educación especial en España hubieran hecho intervenciones tempranas? ¿Cuál es el papel y el rol que desempeña un diagnóstico en el desarrollo cognitivo, pero también comportamental y de socialización de los niños? ¿Qué han hecho las familias de estos niños que están en sitios de educación especial en donde les imponen este tipo de tratamientos y de intervención? Dense cuenta que no estoy haciendo preguntas en torno a si es bueno o malo, sino qué pasaría si la intervención se hubiera hecho de otra manera. ¿Cuál es el papel del terapeuta acompañante permanente, del cuidador, cuando son capaces de decir, porque la conclusión es la siguiente: en la medida en que coloquemos chalecos llenos de arena a los niños, prescindimos de la presencia de un cuidador porque económicamente es más efectivo. Esas preguntas me llevan a mí a reconocer que los niños y las niñas y todos los seres humanos tenemos características de diversidad. Siguiente, por favor. Y con esto quiero pasar al siguiente punto, signo de puntuación, que es la admiración. Existe un teórico del pensamiento complejo que se llama Bazarán Nicolescu, estas no son palabras mías, que dice: ¿cómo es posible que cuanto más estudiamos y sabemos y reconocemos de qué estamos hechos, menos sabemos quiénes somos? La biología, la antropología, o sea, las ciencias naturales y las ciencias humanas se han dedicado durante más de 300 años a hacer investigación de carácter científico para escudriñar qué acontece en nuestra genética y en nuestra estructura básica de la vida. Por eso llegan al punto de tener en este momento mapeado el genoma humano. Pero nunca
se han esforzado por reconocer la diversidad de los seres humanos, por reconocer que nosotros somos los seres humanos, al igual que el resto de seres vivos, tenemos diferentes formas de expresarnos y de comportarnos y relacionarnos con el mundo. Y en ese sentido, pues hemos hecho todos los esfuerzos de mirarnos hacia afuera y no nunca de estar pendientes de mirarnos hacia adentro en el comportamiento de los niños. Ese es el primer gran paso que se tiene que dar en la escuela, reconocer que somos diversos. Siguiente, y para eso es importante, siguiente diapositiva por favor, para eso es importante, la anterior, para eso es importante tener en cuenta que la discapacidad no es un concepto unívoco, es un concepto que tiene varios componentes. La discapacidad no existe y no está instalada en los seres humanos. Yo entiendo que ustedes son parte de profesionales de formación de diferentes escuelas de pensamiento, y a veces con mi discurso siento, yo por lo menos lo siento, que tengo un poco, digamos, soy un poco incisivo en que se reconozca que la discapacidad tiene una condición fuera de lo médico, fuera de lo neurológico, fuera de eso que la investigación científica nos ha dicho. Y quiero y los padres de familia también a veces me reclaman porque me dicen: cuando usted nota y cuando usted me dice que mi hijo no tiene discapacidad, usted está haciendo que mi hijo renuncie a los derechos que tiene por ser una persona en esta condición de discapacidad. Lo que yo quiero decirles es que no me interesa meterme en esos campos de pensamiento, porque esos campos de pensamiento cada cual lo decide, porque de otra manera no estaría en este momento aceptando la diversidad de pensamientos y la diversidad de comportamientos. Lo que sí les pido es que ustedes piensen que los niños no tienen la discapacidad instalada en su vida. La discapacidad es un elemento eminentemente categorial y es una construcción social que está definida por tres grandes componentes. Por una condición ontológica que está expresada en cualquiera de nosotros, por una oportunidad, o sea, una situación que está instalada en el ambiente donde se desarrolla el ser humano, pero sobre todo por el cruce con las barreras que la sociedad le impone a esa persona que tiene formas diferentes de aprender y de estar en el mundo. Cuando entendamos la discapacidad así, vamos a entender que la discapacidad es una categoría que es emergente a la vida del ser humano, pero no está dentro de ellas, porque los seres humanos no son discapacitados. Siguiente pregunta, siguiente diapositiva. En ese sentido, entonces, es importante reconocer que la sociedad debe avanzar cada vez más en establecer esta doble relación. Cuando se colocan las capacidades de los seres humanos en un sentido positivo, eso quiere decir en un sentido que se reconoce que son diferenciales, porque están instaladas en el ser humano y de alguna manera le permite sobrevivir y adaptarse al ambiente en el que se desarrolla, y eso lo cruzo con la posibilidad de oportunidades que están instaladas en el mundo, en el escenario de desarrollo, en el escenario de participación en el desarrollo educativo, solo lo podemos hacer a través de un puente de enlace que son los apoyos. Esos apoyos son de carácter simbólico, son de carácter material, son de carácter tecnológico, pero yo creo que el que más he evidenciado yo en la experiencia que he tenido en educación inclusiva es el apoyo de los talentos humanos. O sea, esas personas que nos declaramos cuidadores, educadores, terapeutas, médicos, cualquier tipo de profesión que desempeñemos para apoyar la educación inclusiva, es posible que tenga la mayor fuerza en este momento y tenga los mejores resultados. Cuando uno se declara como un apoyo para el proceso educativo, está reconociendo que existen unas oportunidades grandiosas en el ambiente que, cruzadas con las capacidades, pueden derivar en hacer que los estudiantes o los niños en sí mismos estén teniendo un lugar en el mundo de la vida. El siguiente, por favor. Entonces, aquí coloco entre comillas, y por eso lo coloco entre comillas, es otro signo que estoy usando. Es posible, porque producto de la revisión de la política pública, producto de la revisión de las experiencias en educación inclusiva que hemos tenido en el Colegio de República de Venezuela cuando hacemos la sistematización de la experiencia, y producto de todos los avances que tenemos a nivel conceptual, yo podría de alguna manera ratificar que es posible pensar que es la familia, la sociedad y la escuela la principal barrera para que los seres humanos sean felices y tengan la oportunidad de desarrollarse como tal. Ningún niño, escúchenme bien, padres de familia, terapeutas, ningún niño debe ser obligado a permanecer en cautiverio. Ningún niño debe ser obligado a permanecer
confinado en una casa o en un centro de rehabilitación. Todos los niños deben ir al lugar en donde se les posibilite socializar con otros y ojalá con pares, con personas que tengan el mismo grupo etario y que tengan los mismos intereses y los mismos deseos. Por esa razón, siguiente, soy capaz de decir aquí que el derecho a la educación está trazado por estos 4 elementos que ya Marisol les va a hablar específico, siguiente diapositiva, pero lo más importante es que el punto aparte, y a lo que yo me quiero referir, es que no tiene discusión. Los seres humanos debemos declarar que es nuestra responsabilidad, como personas neurotípicas, como cuidadores, como terapeutas, que el derecho a la vida, el derecho a la educación es un derecho conexo a la vida. Porque siempre lo he dicho, cada vez que tú le impides a un niño a ir a la escuela, cada vez que le impides a un niño a educarse en un proceso de carácter familiar, cada vez que le impides a un niño a educarse en la sociedad, lo estás matando día a día. Enseguida Marisol nos va a contar cuáles son aquellos elementos que desde la flexibilización, porque quiero que ella nos va a ser muy clara con esto, porque estamos compartiendo una ponencia, quiero que se establezca muy bien la diferencia entre adaptación, flexibilización y diversificación curricular para el aprendizaje de los niños en cualquier situación o en cualquier condición. Bienvenida, Marisol. Muchas gracias. Gracias, Hugo, rector del Colegio Bolivariano de Venezuela. Bueno, para mí de verdad que es una alegría poder compartir este espacio y poder pues, hablar de lo que en algún momento hemos hablado en cada una de las instituciones. Hacia un camino inclusivo. Vamos hacia allá, porque creo que nos falta mucho trabajo por hacer, unirnos más, hacer un trabajo articulado entre los diferentes entes. Por favor. Listo. Entonces, vamos a hablar del papel del colegio, de los padres escolares, de la familia y del apoyo terapéutico u otro. El papel en este caso, no, por favor, la vuelvo un poco. En este caso, tenemos al colegio. Tenemos al colegio y tenemos al docente. Un docente muchas veces preocupado, un docente que de pronto no sabe qué hacer con el estudiante y se pregunta muchas veces, ¿conozco o no conozco el diagnóstico del estudiante? Hay colegios en los que ha pasado donde realmente el docente no sabe a quién tiene en su aula. Y yo digo, es importante que todos los docentes conozcan el diagnóstico de su estudiante, porque así mismo como pasa cuando vamos al médico, si el doctor no sabe qué diagnóstico tenemos, pues obviamente no va a poder hacer una intervención asertiva. Hablamos de unos ajustes razonables y el docente dice, bueno, ¿y eso qué es? Siguiente. Entonces, estamos hablando de una adaptación al contexto y estamos hablando de una adaptación al currículo. Para todos nuestros estudiantes con discapacidad se deben y es necesario tener unos ajustes razonables y son unas adaptaciones en cuanto a qué. Estamos hablando de un espacio en el aula, empezando por ahí. En diversos colegios en los que he dado la charla, les digo, para todos nuestros estudiantes es importante tener en cuenta que la organización dentro del aula, la ubicación del estudiante dentro del aula. Hay veces pasa que las instituciones los ubican en la última silla, en la esquina, porque el chico es hiperactivo, porque de pronto tiene una dificultad comportamental, bueno, por sin número de cosas. Y es importante que tengamos en cuenta eso. De todos nuestros chicos, hablando de las diferentes discapacidades, la ubicación donde el docente tenga contacto. Y hablamos en este caso, digamos, de las estrategias metodológicas. Si es un chico con discapacidad visual, auditiva, si es autismo, si es parálisis, si es síndrome de Down, entre otras. Se tienen que hacer unos ajustes a las estrategias metodológicas. Pero tenemos en este caso a los chicos con autismo. Entonces tenemos 3 elementos importantes y de los que siempre hablan las instituciones, y es, 1, devuélvelo un poquito por favor. 1 es el contacto físico. O sea, primero que todo, tengo que ubicarlo cerca de mí. Si yo soy la docente titular, lo debo ubicar. Si yo soy diestra, lo debo ubicar acá cerca de mí, en la parte de adelante, y no en la esquina, porque no voy a tener contacto con él. Puede que él tenga un terapeuta acompañante, pero yo en este caso debo, y la invitación es apersonarme, decir, ese chico es un estudiante más de mi grupo y voy a trabajar con él. Lo voy a mirar a los ojos, ¿cierto? Voy a tener el contacto físico porque hay veces los chicos
con autismo no logran ese contacto visual, no logran seguir una instrucción, ¿cierto? Entonces, el contacto, ¿para qué? Para decirle, hey, aquí estoy, mira, me llamo María, me llamo, ¿sí? Entonces, es importante. Segundo, el contacto visual, que yo lo mire y que me ubique al nivel de él y le diga, para darle la instrucción. Tercero, la instrucción verbal, tiene que ser una instrucción ¿cómo? Una instrucción concreta, una instrucción que sea accesible al estudiante, no le puede dar muchísima información. Hay veces sucede, dice el docente, no, pero si es que yo le dije que sacara rápido el cuaderno de matemáticas, la cartuchera, que escribiera el título, y el niño se ríe, y es, dice, pero es que me está tomando del pelo y no me hace caso. Y no es eso, simplemente es porque no ha entendido. Entonces, es importante tener en cuenta esos tres herramientas para trabajar con una persona con autismo, independientemente del nivel en el que se encuentre. Siguiente. Bueno, vamos a hablar de lo que es una flexibilización curricular, que es que, digamos que es una herramienta fundamental y nos cuesta un poco, ¿cierto?, trabajarla y implementarla con los diferentes estudiantes. A veces nos preguntamos, ¿de quién es la tarea de hacer la flexibilización? ¿Del docente de la materia de matemáticas, de español, del educador especial, de las directivas? ¿De quién? Yo digo, es un trabajo en equipo, es un trabajo de articulación, donde ¿qué? Tengo que tener en cuenta primero quién es mi estudiante, cuál es su diagnóstico y para dónde vamos con ese estudiante, para evitar de pronto dejarlo en la esquina, ¿cierto? Y no saber qué hacer con él. ¿En qué consiste la flexibilización curricular? Es una estrategia pedagógica en la cual ¿qué? Puede hacer unos ajustes mínimos. Acá pongo un ejemplo, no se ve muy bien desde lejos de pronto, en el área de español, y es que voy a trabajar las habilidades de comprensión de lectura. Tengo un grupo, digamos, diverso en el aula, y dice, pero ¿cómo le voy a trabajar comprensión de lectura si unos no leen, otros sí, un chico no ve, el otro no escucha? ¿Cómo hago? Se tienen que hacer unos ajustes razonables. Puedo trabajar el mismo logro, ¿cierto? Dejo el mismo logro para todos, comprensión de lectura, pero a cada uno le trabajo. Si el chico va en proceso literal, le trabajo en proceso literal. Si el chico ya está realizando el otro estudiante un proceso diferencial, a ese nivel yo lo llevo, ¿cierto? Si es el chico que de pronto tiene discapacidad visual, pues tengo que implementar el braille, orientación y movilidad, ubicación en el espacio. Si el chico sordo, lengua de señas. Si el chico que no sabe leer, ¿le puedo trabajar comprensión de lectura? Claro que sí, lo puedo trabajar a través de ¿qué? De imágenes, de secuencias, y yo coloco acá, les voy a leer que no ven bien allá, digo, metodología. Entonces, realizar lecturas cortas, trabajar secuencias, apoyo de imágenes, aclarar vocabulario, ¿cierto? Esa es la metodología. En la flexibilización, entonces, ¿qué hago? Los ajustes son más que toda la metodología y conservo prácticamente el mismo logro. Siguiente. Adaptación curricular. En la adaptación curricular se hacen ahí sí ya ajustes mucho más significativos. ¿Qué quiere decir? Que en ese caso debo o puedo modificar los logros dependiendo de la condición de cada uno de los chicos. Entonces ya tengo que hablar de modificar los logros porque hay veces son muy, digamos, muy complejos para que todos adquieran, digamos, la misma información. Y asimismo cambio los logros, tengo que cambiar la metodología, el material que implemento. Y pongo el caso acá de matemáticas. Hay chicos que de pronto están en aula y me dicen, ay, pero ¿qué pasa si acá el tema, estamos trabajando suma y resta y el chico hasta ahora reconoce el número del 1 al 5? ¿Qué hago con él? Listo, vamos a trabajar en el área de matemáticas y todos debemos estar en el área de matemáticas. Porque hay veces, ¿qué pasa? Que uno como docente dice, ay, pero el chico lleva un nivel, está por debajo, digamos, vista del proceso de mis otros chicos. ¿Qué hago? No, todos debemos estar en matemáticas. Listo, el chico que va en la suma, pues realiza la suma. El que va reconociendo el 1 al 5, pues trabajo con esos números y llegar al punto en que él pueda llegar a realizar la suma con material concreto, con ayudas visuales, con lo que yo necesite en ese momento para que él alcance el proceso como tal. Eso es una adaptación curricular. ¿Qué es importante tener en cuenta? La evaluación, tanto en la flexibilización como en la adaptación. Porque ¿qué pasa? Y les pongo un ejemplo rápido. En un colegio alguna vez un profesor me decía, pero es que tengo el tema, y yo siempre les pongo el mismo ejemplo, el tema de la fuerza.
se lo expliqué, le dije que la fuerza era esto, que le leí el otro concepto y no me entendió. Y después le di el ejemplo, empujamos una agenda y le dije que eso era fuerza. Y después, ¿cómo lo evaluó? No, pues le coloqué una guía donde dijera qué significaba fuerza, cuál era el concepto. Entonces, hay veces no tenemos la coherencia en la forma como impartimos el contenido y cómo lo estamos evaluando, ¿cierto? Siguiente. Bueno, hablamos de la diversificación curricular. Esa es una estrategia pedagógica también que, así como la flexibilización y la adaptación, también se hacen unos ajustes. En la diversificación la dirigimos a aquellos chicos que de pronto no pueden estar dentro de un aula y recibir las mismas áreas como todos los demás. Por ejemplo, como álgebra, física, química, cuando es un chico que está en un proceso básico o intermedio. ¿Qué se busca? Generarle una nueva estructura curricular de tal manera que él puede que no esté acá en química con sus compañeros, pero puede estar en música con otro grupo escolar de pares también. O puede estar en un taller de sistemas. O de pronto hay actividades extracurriculares de cocina, algunas instituciones lo tienen. Y está escolarizado, está en un proceso. Siguiente, por favor. Ahora bien, tenemos acá el tema de los docentes. Docentes y los pares, importantísimo, reforzadores sociales con los chicos, con todos, reforzadores positivos. No veamos las no habilidades, no veamos el potencial, porque todos considero que vinimos acá a hacer algo y todos servimos para algo, siempre lo tengo claro. Entonces, reforzadores. Y el aprendizaje significativo en el aula, el hecho de que nuestro chico vaya a un aula regular, a un contexto natural. Listo, articulación con familia. Entonces tenemos acá la familia, tenemos el terapeuta, tenemos el colegio. La figura de acompañamiento es muy importante, como lo decía Janet Hurtado al comienzo, es tan positivo y logra el objetivo cuando trabaja ¿qué? Independencia, cuando logra que ese chico logre relacionarse con los demás sin que él esté presente. Ahora viene la familia, el apoyo es significativo cuando la familia se empodera, se apropia y dice, estoy pendiente y sé en qué va mi hijo a nivel académico. Hay papás muy comprometidos y dicen, yo sé en qué va y sé qué necesita mi hijo realmente y necesito que el colegio me apoye en eso, pero yo aporto también, soy el que miro el cuaderno, miro la actividad, propongo y hago una unificación. El terapeuta es el intermediario y es una figura supremamente importante, tenemos que aprovecharla y buscar que todos esos apoyos que tenemos sean de verdad una red y que lleguemos a un objetivo. Pues esa imagen de la equidad, y yo quiero invitarlos a ustedes, padres de familia y a los docentes. Tenemos a un chico con un diagnóstico, ¿para dónde vamos con él? No siempre hablemos de inclusión educativa, hay inclusión social, hay inclusión laboral, hay inclusión deportiva, hay otros contextos, y no siempre forcemos porque me dice, mi hijo tiene que estar en ese colegio porque sí, si no es ese, no es otro. No siempre es así, cuando uno llega y forza las cosas y llega a ese colegio, no siempre los procesos se dan. Entonces, buscar la equidad y no buscar que a todos le demos lo mismo. Los papás dicen, pero es que a mi hijo también le tienen que dar lo mismo que al otro estudiante. No es lo mismo, mira, vemos la imagen. O sea, no es que a todos nos den igual, sino que necesitamos, hablemos de equidad. Y así apuntémosle porque es que para allá vamos. O sea, con esto les quiero dejar. Que todos aportemos un granito de arena y que hagamos un trabajo completamente comprometido. Muchas gracias.